Un saludo, iglesia. Estamos siguiendo nuestra escuela de discipulado, segundo semestre, y vamos a este día a ver la clase número 10, que es la ambición. Espero que estén creciendo y que Dios le esté hablando a ustedes, que estemos creciendo en Cristo y que podamos cumplir ese propósito principal que Dios tiene para nosotros, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Eh, Todas las cosas que hacemos entre semana, las lecturas que hacemos, el video que están viendo, el pasaje que estamos viendo este semestre de Hechos, los devocionales, todo está de alguna manera enfocado para trabajar esas verdades de Dios en nosotros con el propósito de hacernos y conformarnos más a la imagen de Cristo. Y no es algo fácil, necesitamos rendirnos, como hemos visto, necesitamos someternos a Él. Necesitamos dejar que trabaje nuestra vida para que nos pueda formar y a veces quebrantar esas áreas de dureza en nuestra vida que necesitan ser moldeadas otra vez. Y hoy vamos a ver una característica que realmente no es una característica de Jesús, pero es una que vemos en los discípulos y una que debemos y vemos en nuestra propia vida, que tenemos que tratar y ver qué es lo que Jesús nos enseña sobre esta área. Y es la área de la ambición. Em, Muy común. Tener ambición es algo que el mundo lo ve bueno. Y pues veamos un poco de la definición. Em, la definición de la ambición es un deseo intenso, impetuoso, de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder, fama. Y realmente ese deseo está conectado, está enfocado en nuestra carne, esto, yo voy a hacer esto. Y es algo que tenemos que entender, ese deseo, como dice, impetuoso, grande, exaltado. Es un deseo de la carne, es nuestra vieja naturaleza. Y yo sé que Dios puede tomar nuestros deseos y usarlos para su gloria, pero es algo que tenemos que tener cuidado, que nuestra ambición y que es la fuente, vamos a poner, de nuestra ambición. En su estado natural, nuestra ambición es de la carne. Si realmente vemos que esa ambición positiva, vamos a ponerlo, vamos a ver más adelante al final, es una que tiene que ser transformada para el propósito de Dios. Pero muchas veces la ambición en su estado natural es ambición de soberbia. Y uno de los ejemplos principales que tenemos en toda la Biblia de la ambición y el resultado y la consecuencia de esa ambición es Satanás. Satanás, si van conmigo a Isaías 14 y versículo 11 al 15, tenemos una descripción ahí de la ambición, el propósito, lo que Satanás hizo, lo que le hizo caer básicamente. Y en Isaías 14, versículo 11, dice, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Entonces has caído. ¿Pero por qué cayó? ¿Por qué cayó? Dice, ¿cómo has caído del cielo? Versículo 12. Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que debilitas a las naciones. ¿Y por qué? ¿Por qué fue derribado? ¿Por qué fue caído ese lucero de la mañana, Satanás? Lo vemos aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte y el del testimonio y me sentaré a los lados del norte. Voy a subir al cielo, voy a tomar ese lugar de Dios. Voy a yo. Y en querer exaltarte, esa ambición, como vemos, impetuosa, ese deseo intenso
de conseguir algo no solamente difícil, pero algo que no le pertenecía, en poder. Y pues riqueza y fama, pero más que todo ese poder. Yo quiero ser como Dios. Y vemos el 14, dice, lo vemos aquí también, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el deseo de Satanás, yo quiero ser como Dios. Voy a subir, yo voy a poner mi trono, yo me voy a sentar, yo. Y vemos ese ejemplo, dice, sin embargo lo has derribado hasta el Seol, a lo más remoto del abismo. Y vemos ese, el que era por el líder de alabanza, el que tocábamos en el versículo 11, el que en su música de arpas, ¿no? En la ostentación, fue derribado hasta lo más bajo. Pero fue otra vez por la ambición. La ambición. Y vemos que al corazón de la ambición, en el centro de la ambición, lo que encontramos es la soberbia. La soberbia, o vamos a poner el orgullo. Y esa es la raíz de la ambición. Y vamos a tener que pues, ver un poquito más profundo en qué es esa proverbia, esa soberbia, de qué viene. Porque vemos que la soberbia es esa raíz, pues, de todo pecado. Es la raíz de nuestro yo. ¿Y qué vemos sobre la soberbia? Bueno, vamos a ver primeramente, vamos a Proverbios capítulo 6. Y vamos a ver algo sobre la soberbia. Mientras vamos por allá, vemos que la raíz de esa ambición, como acabamos de decir, la raíz de la ambición es la soberbia o el orgullo. Y es algo que este mundo exalta, estima, promueve. Tenemos que tener orgullo, orgullo en quién somos, orgullo en esto, orgullo en lo otro. Y aún en la iglesia, sí, tenemos que tener orgullo de quién somos, lo que creemos. Levantamos ese orgullo. Soberbia como que suena mal, ¿no? Pero le ponemos una parte más bonita, orgullo, ¿no? No suena tan mal, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia de lo que Dios piensa sobre el orgullo o la soberbia, como vemos? El orgullo o la soberbia. Y vemos aquí en Proverbios capítulo 6, empieza diciéndonos 7 cosas que Dios odia. 7 cosas que Dios odia. Dice 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Entonces, ¿cuál es la primera? Ojos soberbios o ojos arrogantes. 6 cosas que odia, 7 que detesta. Los ojos arrogantes, los ojos soberbios. Y vemos esa parte, esa soberbia, arrogancia dentro de nosotros. La número 1, y muchas veces lo primero en la lista es la que tiene más, aunque más, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Las 7 cosas. Empieza que 6 cosas, pero no 7 son abominaciones. Lo número 1 es la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Y lo que tenemos que ver, esa raíz de la ambición, lo que incita, lo que promueve, lo que mueve nuestra ambición es el orgullo. Queremos ser reconocidos, queremos crecer en esto. Y algo que es importante, viendo esta lista de 7 cosas que Dios odia, es bueno saber cuáles son las cosas que Dios odia. Y no solamente eso, ver cuáles son y odiarlas. No tanto en otras personas, porque eso a veces vamos a con la Biblia, ay, Dios odia esto en ti. No, empezar a odiarlas en nosotros mismos, en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que Dios odia? Y vamos a tratar, Dios, tengo esto en mi vida. Viendo esta lista otra vez. Ojos soberbios, una lengua mentirosa, la mentira. Ay, es una mentirita, algo pequeño. No, es mentira blanca, no.
Lengua mentirosa, Dios la odia. Manos que derraman sangre inocente. Bueno, no derramo sangre inocente, pero ¿cómo tratamos a nuestro hermano? ¿Cómo hablamos con nuestros hermanos? Un corazón que maquina planes perversos. Dios lo odia. Pies que corren rápidamente hacia el mal, que fácilmente caemos en el mal. Un testigo falso otra vez que dice mentiras, otra vez la mentira, testigo falso. Y alguien que siembra discordia, entre hermanos. Ver esas cosas en nuestra vida y decir, Dios, si tú las odias, yo también quiero odiarlas en mi vida. Queremos verlas y tratarlas. Y realmente es hacer lo opuesto. Aprender de Dios. La clave es esta. Si vamos a caminar con Jesús, esa ambición mundana debe ser puesta en la cruz. Esa ambición esa soberbia debe ser puesta en la cruz. Nuestro yo debe ser puesto en la cruz. Y recordar esa definición de la ambición, ¿no? ¿Qué es la ambición? ¿Qué es lo que hace en nosotros? Ese deseo en nosotros para tener algo, para hacer algo, ese deseo que nos mueve para tener un lugar, honor, superioridad, fama, posición, distinción. Y se encuentra en nosotros. Interesantemente vemos en la Biblia que ese deseo, esa ambición, se encontraba en los discípulos. Y es algo que Jesús trataba con ellos y a veces creo que los escogió a ellos. ¿Por qué? Porque esto es algo que tenemos todos nosotros. Lo vemos en la vida de los discípulos, pero es común en todos nosotros. Y hemos visto esta historia algunas veces en la escuela de discipulado, pero es importante regresar porque habla de los discípulos y cómo ellos actuaban. Vamos a Mateo 20, a ver qué encontramos. Y la situación, bueno, tienes los discípulos y pues cada uno, y parte de su pelea constante era quién era el mayor, ¿no? ¿Quién era el más grande? Y aquí vemos en Mateo 20, este pasaje lo vemos en Mateo y también lo vemos en Lucas. Pero en este vemos un poquito más de detalle. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo vino y se postró delante de Jesús y le pidió algo. Y vamos a ver qué le pidió. Pero muy importante viendo esa parte. A veces así vamos nosotros con Jesús. Nos postramos, Dios Jesús, estamos aquí para orar y estamos como que, dame, quiero. Es como que a veces como padre cuando mis hijos se acercan conmigo y con una sonrisa, papi, ¿cómo estás? Es como que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Como que vienen bien bonito porque quieren algo. ¿Y qué quieres? ¿Sabes qué? Es algo que tenemos que reconocer. Dios también, así a veces venimos con Él, ¿no? Como vino esta mamá de los hijos de Zebedeo. Se postró, sí adoró, pero también estaba ahí con la mano abierta, pidiéndole algo. Vamos a ver ahí, Mateo 20. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino, los dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. Dice, no algo pequeño, que básicamente uno a tu derecha, otro a la izquierda. A lo mejor quería posición, poder para sus hijos. Ambición de ella o tal vez de sus hijos. Tal vez ella estaba con esa ambición, pero también pues tal vez sus hijos estaban con esa ambición para ellos y usaron a su mamá para hacer. Eso es algo que tuvieron que aprender. Que sea el primero, que sean junto de ti. Y Jesús le dijo en el 22, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Ellos, ahora a los discípulos, ¿no? Dice, pero entonces Jesús le dijo, no, Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre.
Ustedes no van a beber esa copa, la van a beber, pero vemos aquí dos diferentes copas. Pueden beber la copa que yo voy a beber. ¿Cuál era esa copa? La copa de la ira de Dios, que Dios iba a derramar sobre él y él iba a eh, derramar sobre él el pecado de todos, la ira y el castigo de toda la humanidad. Dice la copa, que mi copa, esa copa en Cristo que tenemos como en la Santa Cena, la copa de Cristo, lo que de Él nos dio el resultado, vamos a poner de alguna manera, del sacrificio de Cristo, esa sí la van a beber. Pero no es para mí dar quién se sienta a mi izquierda, quién se sienta a mi derecha, eh, sino para quienes ha sido preparado. Ahora vemos en el 24 que los otros 10 se dieron cuenta de lo que pasó, escucharon y se indignaron y se enojaron contra los dos hermanos. Y les dijo, ellos como que, ay, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros usar a nuestra mamá también? Pero no, se enojaron porque ellos no habían pensado, porque ellos también querían ser y tenían eso en su corazón, querían ser primeros. Y Jesús les llama y les dice, miren, los gentiles así actúan, ¿no? Se enseñorean. Los grandes ejercen autoridad sobre ellos. El 26 dice, no ha de ser así entre vosotros. No debe ser así. Y aquí está, sino el que quiere entre vosotros llegar a ser el grande será vuestro servidor. Ya está el enfoque. Si quieren ser grandes, primero tiene que ser un siervo. Y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiere ser primero, siervo. Y lo hemos visto en las últimas semanas. Es el ejemplo. Pero otra vez tenemos que tratar con esa raíz de la ambición. Si queremos ser primero, bueno, aquí está la manera de realmente ser primeros en el reino de Dios. Otro ejemplo vemos un poco más adelante en Lucas, una de las parábolas que Jesús nos da. Lucas capítulo 14 y empezamos en el versículo 7, hablando de la humildad, hablando de una fiesta, ¿no? Una reunión, ¿no? Y aquí podemos pensar nosotros, cuando vamos a una reunión, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos sentamos? Bueno, aquí está una reunión para ver ese poder, ese lugar, esa ambición. Bueno, comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo que el que te invitó a ti te diga, dale lugar a este, y entonces avergonzado tendrás que ir al último lugar. Entonces no vengas a la fiesta, ay, mira, está el mejor lugar, voy a sentar aquí. Y llegas, oh, no, sabes que este lugar es para esta otra persona. Y tienes que irte hasta el lugar más lejos. No, en vez de eso, en vez de eso, dice, sino cuando seas invitado, versículo 10, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó diga, amigo, ven, más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Que te mueva, no, mira, este es el lugar para ti, es el lugar donde debe ser. Y luego está la reflexión, está la enseñanza. ¿Por qué? Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ve el ejemplo de Satanás. Se enalteció, quiso tomar el lugar del Altísimo, quiso subir a lo más alto y fue tirado hasta el Seol. Y vemos ese ejemplo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y aquí vemos cómo cambia. Así eran los discípulos. ¿Quién era el mayor? Pero ¿qué es lo que Jesús quería ver en sus discípulos? ¿Qué aprendieron sus discípulos después de la cruz? Después de realmente el Espíritu Santo morando en ellos, caminando con Jesús y ahora transformados por Él, pues aprendieron a humillarse, aprendieron a seguir el ejemplo de Jesús. En Santiago 4:10 vimos ahí la enseñanza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aprendieron a seguir a Jesús, a negarse a sí mismo, como dice Lucas 9:23, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús, seguir en los pasos de Jesús. Y vemos esto en la vida de los discípulos. Un ejemplo que me gusta mucho aquí, Pablo, que pues vemos que escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, pero en Filipenses tenemos su currículum. ¿Quién era Pablo? Eh, y me encanta cómo lo pone aquí. Si van conmigo a Filipenses, vamos a ver el currículum de Pablo, ¿no?
Filipenses capítulo 3. ¿Quién era Pablo? Filipenses 3, 3. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Entonces no ponemos confianza en la carne, nos gloriamos en Cristo. Pero dice el 4, aunque yo mismo podría confiarme, yo mismo podría decir, ay, mira quién soy, ¿no? Mira mi currículum, mira quién soy, ¿no? ¿Y cuál era el currículum de Pablo? Bueno, dice, si alguno más, otro, cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Mi currículum es más grande, mejor que el tuyo, ¿no? Mucho, mucho más. Pablo, circuncidado el 8º día. Bueno, como judío era algo muy importante. Había seguido la ley justo. Del linaje de Israel, también otra vez. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseos. Los fariseos eran precisos, cumplían, diezmaban cuando había 10 semillitas de mostaza. Contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es del cielo, la 10. Y seguían, eran muy precisos en todo. Fariseo al extremo, ¿no? Y dice, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia de la ley, hallado irreprensible. Este es Pablo diciendo yo podría en mi ambición, miren aquí, judío de judíos, fariseo, celoso, irreprensible. Pero dice, cuando veo este currículum de lo que en el mundo judío vamos a poner, en el mundo de los judíos, que sería algo, wow, mira Pablo, la escuela de Gamaliel, el doctorado de Gamaliel vamos a poner, se sentó a los pies de uno de los maestros más grandes de ese tiempo. Y no, dice, pero el 7, ¿qué es la conclusión? Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado por pérdida por el amor de Cristo. Todas las cosas que tenía ese currículum tan importante, todo lo que en el mundo me haría verme como alguien que, wow, ¿no? Lo he estimado como pérdida, es como basura, ¿no? Por conocer a Cristo. Dice, y aún más el 8, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo es como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esto es como Pablo veía su currículum en la luz de Cristo. Todo basura. Lo más importante era ser encontrado en Cristo. Y es lo que Dios quiere que ver en nosotros, que busquemos ser más como Él, que nuestra motivación, nuestra ambición sea ser más como Cristo. La ambición humana nos mueve a buscar cosas que no tienen valor eterno. Y es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué es tan peligrosa la ambición? Porque la ambición nos mueve a buscar poner nuestra vida, enfocar nuestra vida, nuestros deseos en cosas que no tienen valor eterno. Y muchas veces nos mantiene igual alejado de las cosas que tienen valor eterno. Es evaluar nuestra vida de una manera diferente. Las cosas de este mundo son pasaderas, las cosas de este mundo vienen y van. ¿Dónde es mi mayor ambición? ¿En qué estoy poniendo mi tiempo, mi esfuerzo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Los discípulos tuvieron esa transformación, ese cambio, un antes y un después. Y espero que en nuestra vida también haya un antes y un después, que veamos ese cambio en nosotros, que veamos las cosas que tienen valor eterno y sigamos atrás de ellas. Eso es ese mejor ejemplo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Bueno, una historia igual que hemos visto, porque hemos estado viendo esas características de Jesús, pero veámoslo de esta manera, la ambición, ¿no? Jesús, el creador del universo. ¿Qué ejemplo les da a sus discípulos? Pues vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, lo hemos visto. Los primeros 11 versículos básicamente es la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Conocemos la historia, la hemos visto. Llegaron a esa cena. Normalmente había alguien que lavaba los pies porque caminaban por calles y caminos muy polvosos, llegaban todos empolvados. Y cuando entraban, o había un sirviente que les lavaba los pies o les traía agua para que se lavaran los pies.
Y si no había nadie, el menor, el de todos, el más nuevo, realmente el que no tiene el estatus, le tocaba, a ti te toca, ¿no? Pero ¿qué vemos? Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque se peleaban quién era el más grande. Entonces decían, no, tú eres, no, no, yo soy, no, tú eres, no, no. Y nadie quería decir que era el menor, todos querían ser el mayor. Y vemos que finalmente Jesús pone agua en una vasija, se pone una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Empieza a tomar y Pedro le echa un berrinche y bueno, finalmente los lava los pies. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús sobre esto? Vean el 12. Dice entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez dijo, ¿sabéis lo que has hecho? ¿Por qué hice lo que hice? Y realmente es importante que igual nosotros aprendamos de qué se trata. ¿Se trata de lavar pies? Ah, tenemos que lavar pies como Jesús. No, no. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y tenéis razón, lo soy. Soy el maestro, soy el señor, soy el hijo de Dios, soy Dios. Pero si yo el maestro, el señor y maestro, os lavé los pies, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y otra vez, no se trata de lavar pies, es el ejemplo. Como vemos aquí, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les he dado un ejemplo. Les he dado el ejemplo que ustedes sigan. Dice, en verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. Si saben esto, si lo practican, si entienden ese ejemplo que Jesús nos da, nuestra vida va a ser transformada. Si seguimos en los pasos de Jesús y dejamos esa ambición, que la raíz es el orgullo, la raíz es la soberbia. El ejemplo mayor del orgullo y la soberbia es Satanás, ¿no? Si dejamos ese camino, esa ambición humana y seguimos en los pasos de Jesús, ¿qué era el ejemplo que Jesús daba? Bueno, vamos rápidamente, lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez rápidamente. Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir y vino a dar su vida. Y aquí vemos vimos el ejemplo de la ambición, la soberbia, Satanás. Aquí vemos el ejemplo correcto, vamos a ver lo opuesto, esa verdadero enfoque que tenemos que tener. Y el ejemplo correcto es Jesús, es lo opuesto de Satanás. ¿Y cuál es ese ejemplo? Veamos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud o este sentir o esta manera de pensar, esta mente, que hubo también en Cristo Jesús. Entonces tengamos esa actitud, esa manera de pensar, esa mente de Cristo, ¿no? Tengamos esa mente. ¿Cuál fue? ¿Ok? Dice el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dejó el lugar, vino del cielo a la tierra. Del Dios del universo vino a nacer un pesebre y vivir una vida entre nosotros como seres humanos. Pero siguió ahí, dice, tomó forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. Y el 8 también, dice, hallándose en forma de hombre, vemos al siguiente, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos cómo Cristo se vino del cielo a la tierra, dejó su lugar. Y vemos algo muy importante. Dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a ver cómo vas.
Jesús era Dios. Dice, se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Dice Dios, él de arriba hacia abajo, ¿no? Y Dios lo levantó hasta lo sumo, al lugar más alto. Dice, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Entonces vemos la progresión de arriba hacia abajo y Dios lo levanta para estar en el lugar, esa posición. Dios le da ese lugar, Dios le da esa posición. Pero primero tiene que humillarse, despojarse y servir, como vimos en las últimas semanas, de servir, de ser siervo, de ver lo que Dios nos ha llamado, a qué Dios nos ha llamado. Ahora pensemos, hemos visto dos ejemplos, Satanás y Jesús. Y veamos ahora los dos juntos. Jesús, vamos a empezar con Jesús, vino del cielo a la tierra, se humilló hasta la muerte y Dios lo levantó. ¿Ok? Satanás quiso tomar el lugar con el Altísimo, ir a ser el lugar, poner su trono en el cielo y Dios lo tiró hasta lo más bajo. Vemos cuando él trató en esa ambición tomar ese lugar y tomar ese lugar de Dios, Dios lo tira y lo baja hasta lo más bajo. Cuando Jesús se humilla, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo hasta la muerte, Dios lo levanta. ¿Ven el ejemplo? Y la pregunta es esta, ¿cuál ejemplo queremos seguir? ¿De quién vamos a aprender? ¿De Satanás o de Jesús? Nos dan el modelo de la ambición, el modelo del orgullo, de la soberbia, o el modelo de ser un siervo, como hemos visto en las últimas semanas, de ver esa cosecha que Dios tiene, la obra, el trabajo que Dios tiene para nosotros, y también de ver ahora, pues, qué dirige mi vida. Y voy a seguir en pasos de a quién voy a seguir. Y vemos que los discípulos aprendieron cuando vieron a Jesús, cuando dejaron que Jesús trabajara en ellos y que le dieron su vida, se rindieron a Él, pusieron a su yo en la cruz y vieron esa cruz que cambió todo. Su vida fue diferente, su vida cambió. Y aprendieron a tener esa ambición, aunque tal vez no me gusta tanto la palabra ambición santificada, más que todo en seguir en los pasos de Jesús. Pero esa ambición eterna, vamos a poner, su vida cambió. Quedemos aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 20, el capítulo anterior. ¿Qué dice Pablo? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, y sí que con toda confianza aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Siguiendo los pasos de Jesús. Si mi enfoque total, mi ambición santificada, vamos a ver, es ser encontrado en Cristo. Es vivir para Él. Es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, sea en vida o muerte. Que Cristo sea exaltado en mí. Y vemos esa parte importante. Mismo libro, Filipenses, ahora capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado, ese seguir a Cristo, ¿no? Ya vimos la primera parte. O que he llegado a ser perfecto, sino que hago, sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. No lo he alcanzado, pero sigo adelante. Dice, hermanos míos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo adelante, a la meta. No lo he alcanzado, pero sigo adelante. Esa ambición de seguir a la meta, de seguir en los pasos de Jesús, seguir en los pasos de Cristo. Esa es mi ambición, ese es mi enfoque. Eso es mi meta, la meta para mi vida. Y es lo que los discípulos aprendieron cuando se rindieron a Jesús, cuando siguieron el ejemplo de Jesús, siguieron en sus pasos. Y por eso es tan importante que lo que estamos haciendo aquí en la escuela de discipulado es seguir en los pasos de Jesús, aprender cuál es la verdadera ambición santificada. No la ambición terrenal de este mundo que reina y nos distrae muchas veces,
pero la ambición que viene al seguir a Jesús. Y pues llegamos a ese punto. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escoger? Viendo y pensando y reflexionando en nuestra vida, ¿cuál es nuestra ambición? Y no significa que tenemos que dejar nuestra carrera, que tenemos que dejar las cosas que queríamos hacer, pero es ponerla en una perspectiva correcta. Dios usó las cosas que los discípulos conocían y hacían para su gloria. La pregunta es esta, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Aquí en Jeremías 45:5, para darles un poquito de contexto, Baruch está hablando con Jeremías. Y Baruch está buscando una tierra, una propiedad. Y Jeremías le está diciendo, mira los tiempos que estás viviendo. Dice, ¿buscas para ti grandeza? No la busques. Porque aquí yo traigo mal sobre toda carne. Mira, el tiempo que estás viviendo viene Babilonia. La tierra que tienes aquí no va a tener valor. Dice, yo traigo mal sobre toda carne, dice Jehová, pero a ti te dará vida por botín en todos los lugares donde fueras. Búscame a mí. En mí tendrás vida, no importando la situación, lo que pasa en el mundo, en mí tendrás vida. Le dice Jeremías a Baruch. Y esa parte que tenemos que entender, ese ejemplo. Deseamos prosperidad, propiedades, cosas, poder, que es nuestro deseo. Es algo que es terrenal, algo que se va a acabar, algo que podemos llegar y buscar esa satisfacción, pero no va a durar. Un excelente ejemplo. Y aquí es donde nos encontramos muchas veces como esta mujer samaritana con Jesús. A veces no entendemos la diferencia entre el agua del mundo y la agua viva. La mujer samaritana, conocemos la historia. Jesús se queda y viene por agua, le pide agua, y tú, ¿por qué me pides agua? Y Jesús le dice a ella, a ver, vamos a poner, dice, todo aquel, 13, que bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿Okay? Todo aquel que bebe agua, esta agua va a tener sed otra vez. Pero el que bebe el agua de que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es el versículo 13 y el versículo 14. Te vas a tener sed otra vez, ¿no? Y la mujer dijo, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarlo. Ella todavía tenía esa idea terrenal. Quiero esa agua ahorita, esa agua física que voy a tomar, que ya no voy a tener que venir cada día a tomar agua. No, pero es que estoy hablando de cosas espirituales. Y es un cambio de perspectiva, un cambio de manera de ver las cosas. ¿Qué es importante? ¿Qué es eterno y qué es terrenal? Vamos a seguir pues con nuestros trabajos, nuestros empleos, pero cuando se los entregamos a Jesús, cuando entregamos nuestros sueños, nuestra vida a Jesús, Él cambia y transforma y nos da algo mucho mejor. Y nos da algo que también tiene valor eterno. Y podemos vivir nuestra vida y usar nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado, pero ahora para la gloria de Dios. En lugar de nuestro trabajo donde nos tiene, ahora en el trabajo podemos usarlo y hacer las cosas para la gloria de Dios, no para nuestra ambición personal. Y muchas veces las decisiones que hacemos y las cosas que vienen cuando tenemos que escoger qué hacer, en vez de nosotros decidir y preguntarle a Dios qué quieres que haga con esto para tu gloria, no la mía. Cuando nos dirige muchas veces son un poco diferentes de lo que nosotros en nuestra ambición humana, nuestra soberbia, orgullo hubiéramos pedido o hecho, o nos hubiéramos exaltado, pero nos cambia. Pero lo que tenemos que entender que esa ambición humana nunca es saciada con cosas temporales. Nunca va a ser suficiente. Le preguntaron a Rockefeller, es famoso por ser el primer billonario de la historia, ¿ok? Le preguntaron cuánto dinero es suficiente, ese billonario, primer billonario. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Saben qué respondió? Un poquito más. Siempre es un poquito más. Billonario. ¿Cuántos billones? No, billones. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más. Un poquito más. Siempre buscando más. ¿Por qué? Porque nunca satisface. Nunca es suficiente.
Y es algo que nos puede llevar a dejar las cosas de Dios. Cuando seguimos con las ambiciones de este mundo, nos puede desviar de seguir al Señor. Y hay muchas personas que han empezado bien en el ministerio y han terminado mal por la ambición, por el dinero, por el poder. Aún en la Biblia. Segunda de Timoteo 4:10, vemos Demas. Demas era un seguidor de Pablo, seguía, le ayudaba y todo. Pero allá en el último libro de Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Se fue. Dejó el ministerio por las cosas de Dios. Y tristemente vemos que esto no es un caso aislado. No, es muy común. La ambición, cuando quitamos de la vista seguir a Cristo, cuando quitamos de la vista el buscar las cosas de Dios y ponernos en perspectiva que en qué camino estamos siguiendo, el de Satanás. Yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo. Y dice Dios, no, hasta lo más bajo. O el de Jesús, que se despojó, se humilló, sirvió, dio su vida. Y dice, ¿qué pasa? Dios lo levantó, pero se puso en las manos de Dios. Dios fue el que lo levantó. Dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? Aquí para llegar aquí hacia el cierre. En Juan nos da una muy buena perspectiva y una que se conecta al principio de todas las cosas. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. Empieza como vemos aquí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces empieza con esa. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, amar al mundo, amar a Dios. No podemos servir a dos maestros, o Dios o el dinero, Dios o el poder, Dios o las posesiones, ¿no? ¿Dónde está nuestro amor, nuestro enfoque, nuestra ambición? Ahora, vean lo que sigue en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al ver esa parte, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, ¿ven por qué esa arrogancia, esa soberbia, ese orgullo está a la raíz de todo pecado? Este pasaje es el que conectamos con Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 vemos cómo el pecado entró en esta tierra. El pecado, por ejemplo, de Satanás, por esa Satanás engañando a la mujer. Vemos que viene con ella, pero ¿cómo entra? Bueno, en Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. La ambición quería ser como Dios. ¿De quién aprendimos eso? De Satanás. Él quería ser como Dios. Vas a ser como Dios. Vio la fruta, era agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, bueno para comer. Y aquí vemos en Primera de Juan la pasión de la carne, deseable para la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Dice, eso no viene del Padre. No es el ejemplo del Padre. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? El de Satanás. Quiso ser como Dios, quiso tomar el lugar más alto. Eso no es del mundo, es de Satanás. El ejemplo que tenemos de Jesús es de negarse a sí mismo, de tomar su cruz, pagar el precio por nosotros, despojarse de sí mismo, humillarse. Ese es el ejemplo de Jesús. Ahora, otra vez, ¿qué ejemplo vamos a seguir? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A Satanás o a Jesús? ¿De quién somos discípulos? No, sí, siguiendo los pasos de
el padre de las mentiras. Y esa mentira, la ambición es la mentira más grande. Puedes ser poderoso, puedes tener todo el mundo, puedes ser el más grande. Y un poco más es suficiente. Un poco más, un poco más. Nunca es suficiente. Al final trae la destrucción y la caída. Este día creo que tenemos que pensar y reflexionar cuál es ese enfoque de nuestra vida. ¿Qué cosas estamos buscando? ¿Qué cosas estamos siguiendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y realmente ver nuestra vida y ser en pasos de quién estamos siguiendo. Porque solamente hay dos caminos. El camino del mundo y el príncipe de este mundo, Satanás, ejemplo. O el camino de Dios. Y el ejemplo es Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? Mi oración es que este día que están viendo este video o están hablando sobre este video, que Dios trabaje en nuestros corazones y nos ayude a ver. Y que nuestra oración sea la que encontramos en el Salmo 139. Al final del Salmo 139, 2 versículos, pero muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Salmo 139, 23. Escudriñame, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Escudriñame, oh Dios. Ve cómo está mi vida. Hay algo en mí, hay una ambición que no debe estar ahí en mi vida. Conoce mi corazón. ¿Qué está en mi corazón, Dios? Pruébame, conoce mis inquietudes, qué es lo que quiero para mi vida. Y si ves algo malo en mi Señor, quítalo. Guíame para ir en el camino correcto. Dios escudriña nuestros corazones. Y si encuentras una raíz de una ambición humana, quítala, Señor. Espero que esto sea nuestro deseo. Por eso es tan importante ver esa ambición. Hemos hablado de ser siervos, pero no vamos a ser los siervos que debemos ser sin primeramente tratar nuestro corazón y decirle a Dios, escudriña, ve, quita toda ambición humana. Y no significa que ya no vamos a hacer nada, no vamos a hacer carrera, no. Es ponernos en las manos de Dios. ¿Qué quieres que haga? Es buscar su dirección. Con los talentos que me has dado, ¿cómo quieres que los use? Y tal vez en la carrera que estamos nos va a usar para hacer cosas, pero no a nuestra manera, no por nuestro nombre o renombre de alguna manera, pero para que su nombre sea exaltado. Y mucha gente va a decir, ¿cómo puedes hacer esa decisión? No quieres ser el más grande en esto, no quieres ser el más bueno en esto, no quieres, mira, si haces esto vas a ganar más dinero, vas a tener más poder, vas a tener más posesiones. Eso se va, como Baruch. ¿Qué estás buscando? Dios viene pronto. ¿Qué es lo más importante? Esos tesoros eternos. Estar con esa ambición eterna para estar esos tesoros en el cielo para el Señor. Espero que nuestra ambición sea realmente reformada, cambiada, o realmente no ambición, que seamos obedientes, que sigamos en los pasos de Cristo, que lo busquemos a Él y que dejemos que Él transforme nuestra vida. Voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta clase que hemos tenido. Y Señor, con este tema tan importante de la ambición, ayúdanos a ver que tu palabra, como esa espada de dos filos, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos enseñe los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente. Y si hay alguna ambición que no debe estar ahí, Señor, quítala, córtala. Señor, queremos ser tuyos. Poner todo eso en la cruz, mi yo en la cruz. Y ahora seguirte a ti, Señor, como tu siervo, tu esclavo. Somos tuyos, Señor. Llévanos en este camino, lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sigamos caminando y dejando que Dios trabaje estas verdades en nuestra vida. Recuerden, no es fácil. Eso duele, Dios. Pero dejemos que este tiempo que Dios esté llevándonos a reflexionar y ver
esos propósitos que tiene para nuestra vida. Y que seamos discípulos, que los sigamos paso a paso, día a día, siendo más y más como Cristo. Dios los bendiga.